pero conforme la ley, ¿de qué edad a qué edad es un adolescente? Ok, la ley considera niño desde el momento en que nace hasta antes de cumplir los 18 años. ¿Por qué a estos jovencitos, a estas jovencitas que andan haciendo su servicio social en la escuela, por qué no darle la facilidad de que al menos entraran a comer algo a la cafetería? Empatía, ¿cómo lo definiría? El vivir el problema del otro. Como juez, ¿hasta dónde llego? ¿Sí? En cuestión de justicia y en cuestión de ley. Híjola, la puse bien difícil. No, sí, claro. ¿Cuál es la función de un juez penal? Pues depende el tipo de juez. Después de 17 años, ¿qué satisfacciones le deja? Híjola. Y si tuviera la oportunidad de platicar con ñaña, le decía. Ñaña, sí. Si tuviera la oportunidad de platicar con ella de niña, ¿qué le diría? Lo logramos. Gracias a Dios lo logramos. Se cumplieron los sueños. Sí. Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente al programa Conociendo el Ministerio y seguimos con esta serie, conociendo un poco más ahora de lo que se viene en estos días, ya casi el próximo mes, hablando de lo que son las elecciones, qué sucede, qué es un juez, cuál es la función, qué hacen, cómo es el sistema judicial. Bueno, tantas preguntas que a veces tenemos y que no encontramos la respuesta porque pues no es nuestra área como ministros de una iglesia, de una congregación, pues nos dedicamos pues a escudriñar la escritura, en fin, pero no en estos puntos, pero para eso tenemos a las personas indicadas y el día de hoy hemos invitado a nuestra hermana Danya Ramos. Dios me la bendiga, hermana. Amén. Así que pues nos da gusto tenerla y vamos a conocer un poquito de quién es la licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con una especialidad en el sistema penal acusatorio, una maestría en Derecho Penal Judicial y una especialidad en el sistema de justicia para adolescentes, con una experiencia laboral de 17 años ya trabajando como secretaria proyectista en diferentes distritos, jueza de control tribunal de adultos del Distrito Judicial Bravos, jueza en funciones del Tribunal de Adolescentes especializado en ejecución, así como del Tribunal de Tratamiento para las Adicciones. Todo eso. Vaya, pues qué interesante es tener a alguien que conoce en cuestión de todo esto y que pues aspira a este lugar, que está en funciones. Sí. Está en funciones, así que no va a ser nada nuevo, ya tiene la experiencia, el conocimiento, sabe cómo se trabaja, pero nosotros no, así que vamos a conocer un poquito más de lo que es su función, qué es lo que realiza como jueza y qué es lo que va a seguir realizando en caso, primero Dios, que sea su voluntad y nos permita tenerla nuevamente en ese lugar. Así es. Pero ¿quién es Danya Guadalupe? ¿Cómo le decían de niña? Ñaña. Todavía Ñaña. sí, en Por la el familia, nombre. Ñaña. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue su etapa de estudiante, vamos a decirlo? De estudiante de la universidad. Desde todo. primaria. ¿Qué soñaba? Híjola, mi mamá no tuvo la oportunidad de estudiar. Trabajó desde muy chica en casa, entonces ella tenía ese anhelo. Cuando ella llega a su juventud, tiene un noviecito, de alguna manera, que él estudiaba ingeniería, entonces pues no se pudo nada. ¿Por qué? Pues porque mi mamá trabajaba en casa, mi mamá donde trabajaba vivía, donde trabajaba comía. Entonces para ella, como no tuvo una figura materna,
propiamente, aunque mi abuela aún vive, mi mamá para nosotros fue todo lo contrario. Mi mamá fue, estudien, estudien para que sean alguien en la vida, estudien para que el día de mañana ustedes puedan escoger con quién estar. Ustedes, si tiene dinero el hombre, que ustedes no las vean por debajo del hombro. Y si no tiene, pues que ustedes le salgan al kit. Así. Y por eso era mi mamá siempre. Hay que estudiar porque no tenemos tiempo. Hay que estudiar porque no tenemos tiempo. Entonces, vivimos en casa de interés social. Mi mamá trabajaba, planchaba, trabajaba en la lavandería y en intendencia en una clínica. Y mi papá, aunque estaba presente, no siempre fue como que muy responsable y ella era la que salía al toro. Entonces no venimos de una dinastía de abogados. No, Ni... no, no, la verdad es que Dios me bendijo con mi mamá. Ella cambió el patrón que tenía y nos ama y ella trabajó para que nosotros saliéramos adelante. Y digo nosotros porque somos 3 hijos y los 3 somos abogados. Los 3. Y que, bueno, como niña, vamos primero como niña, en qué soñaba? Porque a veces, no sé, a lo mejor uno dice, yo cuando sea grande quiero ser bombero, policía, soldado, Spider-Man, no sé, alguien que a lo mejor piensa como niño, ¿verdad? Pero ¿usted en qué soñaba? ¿Qué le gustaría en ese momento o le hubiera gustado o pensaba hacer? Soy la mujer que soñé ser, bendito Dios. Pero tuvieron que pasar cosas para que Dios me encaminara a qué. De niña propiamente pues era jugar, ¿no? No jugaba algo en específico, no quería hacer algo. El parteaguas fue cuando Dios alcanza a mi mamá primero y luego llega a la vida de mi papá un hermano que nos lleva a los pies de Cristo ya a toda la familia. Durante ese trabajo de mi papá, nosotros nos cambió la vida. Mi papá se portaba bien, mi papá era responsable, nos llevaba al templo, aprendimos otras cosas, vimos otras cosas. Pero cuando esta persona se va, nos deja la semilla, nosotros seguimos acudiendo al templo, pero la empresa con la que trabajaba, hay una situación ahí que mi papá está involucrado en un delito. Cuando es eso, ya Dania niña, Dania adolescente, ya no es propiamente como la niña de qué, sino qué necesito ser. Porque en aquel momento me acuerdo que mi mamá buscaba abogados. A mi mamá, ella en su desesperación, porque iban y buscaban los ministeriales a mi papá, mi mamá buscaba abogados para que nos ayudaran. Y yo nada más la veía desesperada porque pues no teníamos dinero para pagar un abogado. Cuando son esas situaciones, le dije a mi mamá, yo voy a ser abogada para ayudar a la gente cuando necesita. Eso es lo primero. Hay un abogado que nos, que hace su trabajo, que ampara a mi papá en su momento y que ya le presta para que él lleve su proceso en libertad y ya. Ese estrés que uno como niño no debe de tener, cese. Porque mi papá hasta se escondía en la casa, entonces era triste, era frustrante no poder hacer nada, entonces partimos de ahí. Es ese abogado y luego digo, bueno, yo quiero ser abogado y quiero ser como él, porque él fue diligente, él nos ayudó y nosotros no teníamos dinero, entonces nos dio gracia a Dios delante de ellos. Seguimos en prueba con todo esto y Dios nos hace justicia, porque cuando uno empieza en los caminos y luego que hay prueba de esta naturaleza, pues dice uno, hijo, ya, creo, no creo, mejor. Y Dios nos dio la victoria. Y por ese juez que hizo justicia, Héctor Rodríguez se llama, es jubilado, es de Ciudad Cuauhtémoc,
él hizo justicia y hay una sentencia donde dice que mi papá no es culpable, porque realmente no lo fue. Y ya no era ser nada más abogada, sino un día voy a ser juez. Bueno, pero es la primera que se convierte en abogada. Sí, soy la Sí. mayor. Ajá. ¿Cómo fue esa etapa ahora ya como estudiante, pero ya en derecho? A diferencia de como ahorita pudiera vivir un estudiante. Mm, pues buscándole. Mi mamá pedía siempre, me acuerdo que pedía préstamos cada año porque con eso pagaba las Cubrir. colegiaturas. Nosotros hacíamos nuestra parte, nosotros trabajábamos y nosotros manteníamos un promedio para tener beca para la inscripción y luego para tener beca de esos que te dan de manera mensual una cantidad y ya decíamos, bueno, con esto, servicios, esto y así. Entonces, Y es que menciono esto porque cuando se tiene todo, cuando tenemos la oportunidad, ahorita ya ve que hay muchas becas para todo. Hubo tiempos donde nada. no había nada, no existían. Entonces, cuando no se tiene el apoyo, incluso a veces de los mismos padres, que llegan los padres y dicen, bueno, es que yo ya terminé secundaria, yo preparatorias y mucho, y hasta aquí yo llegué, y ya no puedo más. Si ustedes quieren estudiar, pues Dale. adelante. A ver cómo les va. Sí, A ver cómo le hacen. sí, yo a lo mejor ni primaria terminé, o yo nomás terminé primer año. A veces llegan a decir, ¿verdad? A comentar esto los padres, y uno, cuando viene todo esto es donde yo digo, ah, ahí se ve la vocación de la persona, quien se esfuerza en, en lograr ese sueño, en lograr ese anhelo que tenía. Y hay una frase que a mí me gusta decirla cuando estoy en las escuelas, a veces dándoles talleres o alguna charla, pero cuando son maestros me gusta más decirla. En los consejos, yo les digo por las caras que a veces me hacen, casi me quieren sacar luego. Les digo que la necesidad enseña más que la universidad. Y sí como que dice, bueno, y todos mis años de estudio, ¿dónde quedó? Sí, pero a veces podemos estudiar mucho, pero si no hay necesidad, no vamos a tomar esa enseñanza como debería de ser, o sea, no hace ese mismo efecto en quien verdaderamente lo hace, como dijo usted. Ahora yo quiero ayudar, no solamente por tener un título ahí en la pared, no, yo quiero tener la facilidad ahora de poder ayudar a una persona que en su momento, sí, nosotros necesitamos, y bueno, Dios puso los medios, Sí. y si el día de hoy yo soy el medio, ¿por qué no hacerlo? Espero serlo. Sí, Sí. entonces vamos entonces a entender. Aquí me dice que se especializó en el sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Por qué adolescentes? Conociendo un poquito ya los perfiles y ya metiéndonos en este punto, ¿por qué en los adolescentes? Si entendemos que dentro de derecho, pues hay muchas materias, Ajá. pero en particular adolescentes. No es así como el trillado, el porque son nuestro futuro. Realmente esos son, y si no les damos el trato que merecen, si no vemos por sus derechos, si no hacemos cumplir sus derechos, si no los garantizamos, los que están en general, ¿no? Cualquier niño, niña o adolescente, porque son personas que están vulnerables y que atendiendo a las circunstancias, el contexto, el círculo familiar en el que se desenvuelven, pues son quienes al final de cuentas vamos a ver, ya sea en la calle como policía, ya sea en la iglesia como pastor, ya sea en un tribunal como juez, o bien también en la calle como una persona en conflicto con la ley, específicamente hablando de los adolescentes, que como ya están más, lamentablemente, más empapados de las consecuencias legales que tienen. De por sí, como se trata de personas en desarrollo que no miden los alcances, las consecuencias de lo que hacen, o se les hace fácil. Saben cuáles vienen siendo las consecuencias,
que son, por ejemplo, estar privados de su libertad de 16 a 18, máximo 5 años. De 14 a 16, máximo 3 años. Son presa fácil, llegan hasta constituirse como víctimas del crimen organizado. Entonces, nos están ganando terreno. Tomando en cuenta los años y lo fácil que pudiera salir un joven, es ahí donde los empiezan a meter, Sí. vamos, como ellos dicen, a trabajar. Ajá. A trabajar. Ahora, ¿de qué edad a qué edad se tiene contemplado un adolescente? Porque podemos decir, bueno, es un adolescente precoz, adolescente tardío, sí, dependiendo cada quien, pero conforme la ley, ¿de qué edad a qué edad es un adolescente? Ok, la ley considera niño desde el momento en que nace hasta antes de cumplir los 18 años. Para ser sujeto con consecuencias, por ejemplo, de cometer un delito, es a partir de su adolescencia, que son los 12 años. Hay tres, se le llama grupos etarios, que lo dividimos en tres grupos de edades. El primero es de 12 a 14, que ahí definitivamente ellos no pueden estar privados de su libertad. Nada más los que son de 14 a 16 y de 16 a 18. El segundo grupo, que son máximo 3 años, y el tercero, que ya son los más grandecitos, máximo 5 años. Es hasta antes de cumplir sus 18 años que es marcado entonces la adolescencia como tal, porque pues sí, porque nosotros aquí a veces vemos adolescentes de 40 años, digo, en su desarrollo cognitivo, ¿verdad? Sí, decimos, no, pues es el eterno adolescente, ¿verdad? Sí, pero hablando entonces de esas edades, marcando, ¿qué es lo más común en lo que un joven o un adolescente llega a vivir o por lo que es llevado a un juicio? Híjola. Trabajé en adultos y en adultos hay de todo, en violación, homicidio, secuestro. Con los adolescentes, por su etapa de desarrollo, por ejemplo, lo más que tenemos por estas cuestiones que son propias de la adolescencia es violación. Y muchos casos son agredidos sexualmente también ellos. Eso. Y de un tiempo para acá, por ejemplo, ha aumentado el secuestro. Los utilizan mucho para secuestrar migrantes, el homicidio y el robo con violencia, específicamente en las plataformas estas Uber, Didi. Ay. Y cuando, precisamente de aquí donde estamos, vaya, ahora sí lo que conocemos por el tribunal, sí. Atrás hay una preparatoria. Y yo ahí tengo, no, pues ya son, no sé, como 7, 8 años, algo así, que empecé yo a trabajar en esa preparatoria. Esporádicamente voy a trabajar ahí. Y en un tiempo me tocó estar cubriendo a una maestra de inglés. Yo me gusta cubrir mucho las horas libres con los muchachos, aprovecharlos. Y en ese tiempo la maestra pues no estaba. Y le digo a la directora, pues déjeme pues todo el turno de la maestra en la mañana y en la tarde y todo lo que sean las horas que le correspondan. Y recuerdo que yo le decía dentro de los grupos en ese tiempo, yo le decía a los muchachos, dije, miren, ustedes a lo mejor van a recibir aquí y qué bueno, pero a lo mejor pueden recibir ahí enfrente. Y qué malo. Ustedes deciden al final del día dónde quieren ustedes recibir la clase que les voy a dar, porque aquí o allá, sí. Ustedes saben. Pasa un tiempo y un día se me acerca uno de los jóvenes. Me dice, oiga, profe, ¿se acuerda del...? Ay, no me acuerdo yo el nombre. Panchito, vamos a decir. ¿Se acuerda de Panchito? ¿Qué pasó con él? Se fue a clase. Ya ve que estaba muy inquieto y todo así. Lo agarraron de cariyaki. Y aquí está enfrente. Por si lo quiere ir a visitar. Así me dijo de esa manera. Bueno, qué triste, ¿no? Qué triste es ver a jóvenes
que han llegado a ese punto. Tal vez influenciados, tal vez por curiosidad, tal vez, pues no quisiera decir por necesidad. Fíjese que la mayoría tienen un contexto, ¿eh? O sea, y el contexto es similar. O no hay papá, o no hay mamá, o no hay lo necesario para vivir en casa, o son agredidos sexualmente. Todo tiene un porqué. Todo, todo, Familias todo. disfuncionales. Sí, sí. Que la verdad es que hay elección, ¿no? Uno tiene Sí, elección de sí o no, irse por lo fácil, o, pero muchas veces se valen de eso porque en esa etapa quieren sus tenisitos, quieren cosas que en casa no se les va a dar porque muchas veces no hay ni para alimento. pero hermana, yo me tocó ver cuando ahora estoy en secundaria, pero es una secundaria que relativamente está muy cerca de la preparatoria. Conozco a los jóvenes que están en la prepa y ahora los veo yo en la secundaria haciendo su servicio. Uh-huh. Hablando del contexto, decía, entonces yo ya conociéndolos incluso desde la primaria, Uh-huh. porque me tocó trabajar con algunos en primaria, pasarlos a secundaria y de allá a la prepa. Entonces me decían algunos, es que pues nomás tengo mamá. Mi mamá tiene que trabajar, ahora son más gastos, y yo ahora tengo que atender a mis hermanos menores, más tengo que buscarme un trabajito de fin de semana. Aparte tengo que ir a la escuela y aparte tengo que venir a hacer mi servicio social y todavía me faltan mis prácticas. Entonces, ¿a dónde van a buscar entonces por consejos de algunos compañeros? Mira, tómate esta pastilla, Sí. tómate este energetizante y empezamos con eso. Uh-huh. Y Los como buenos decía, compañeros, sí. sí, por una necesidad que ellos sienten para rendir el turno. Y yo veía, yo por decir en la secundaria, si a mí se me hacía triste, yo no sé, a lo mejor si yo pudiera hacer una reforma, voy a decirlo a lo mejor de esa manera, que ya no hubiera estudiambres. Sí, y se lo digo porque yo todo el tiempo que son ya 10 años que tengo trabajando en escuelas, yo le digo trabajo porque yo quiero desarrollarlo como un trabajo y al nivel que me pediría cualquier escuela, sí, pero resulta que yo no recibo ningún salario. En 10 años nunca, bueno, nomás una vez he recibido un sobrecito que me dio un profesor, un director, y fueron 600 pesos y me dijo, ándele para que se vaya a comer algo saliendo con su hijo, porque mis hijos me acompañaban, me ayudaban. Y en 10 años, le digo, nada más es una vez que yo he recibido algo. Nunca he recibido, y como le digo, a veces yo tardo todo el día y a veces he cubierto a maestros por una semana, hasta por un mes, y no percibo nada. Entonces ya no solamente hay estudiambres, no, también yo me convertí en uno de ellos, ¿sí? Y al punto que iba era decir, ¿por qué a estos jovencitos, a estas jovencitas que andan haciendo su servicio social en la escuela, por qué no darle la facilidad de que al menos entraran a comer algo a la cafetería? Pero yo preguntaba esto y decía, bueno, pues si ni yo como maestro la tengo. A lo mejor dirán, no, pues él a lo mejor recibe un salario, no recibo yo nada. Pero ellos que en ese contexto que marcábamos, tener que llegar la jovencita y todavía hacer tareas, hacer la tarea de los hermanos, prepararles la cena, alistarlos para dormir, o sea, vaya, no quiero decir que todo sea así, pero una parte de la juventud está viviendo esa situación. Sí, y no están viviendo propiamente para estudiar, sino tienen roles que se le fueron asignados y que no es precisamente de hijo o hija. Y ahí es donde entonces la jovencita cansada de esa situación, llega al joven, yo me tocó detenerlas, Uh-huh. a mí me llegó a tocar detenerlas, hablar con ellas, tal vez como un orientador, llegar a hablar con ellas y hacerlas entender un poquito, ¿sí? Cuál era la situación y que nada más era pasajera y no había por qué tomar la decisión de irse Sí. con alguien, que al final, ¿en dónde van a terminar? Y luego todavía se va y ahora andan buscando al joven que se llevó a la jovencita. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones que no fueron
pues bien pensada, vamos a decirlo. Pero a lo mejor no porque quisiera, sino que la orillaron a eso. Porque a lo mejor sí quiere estudiar y estar bien, pero pues si tiene que ser mamá, si tiene que lavar los trastes, si tiene que venir a hacer el servicio y luego ni siquiera tiene para un taco, pues entonces, ¿cómo? Pues también les exigimos mucho a esos en específico. Sí, ¿Verdad? ahora, por eso yo iniciaba con esto. ¿Cómo fue que se vivió en la escuela? Porque a veces ya pasaron los años y se nos olvidó. Ya tenemos el título y se nos olvida. No. Entonces, sí, a veces llega a suceder esto, pero qué bueno, cuando nosotros tenemos bien presente nuestro origen, cuando tenemos o somos conscientes de lo que estamos viviendo o viendo alrededor, ¿sí? De que la juventud de hoy no es la misma de hace No. 10 años, de hace 20 años, ¿sí? ¿Cómo ven? Vamos, entonces hablando 17 años ya trabajando en la carrera, Uh -huh. En el ¿sí? Poder Judicial, sí. Hace 17 años Uh -huh. a la actualidad, ¿qué tan grande es el panorama que se ve en cuestión a la vida del adolescente? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo propiamente? ¿El adolescente o Dania o cómo? ¿No? Como ahora como juez, el Hijo. trato con ellos, voy a decirlo así, hace 17 años presentarme a un adolescente, Ajá, a la ahora. actualidad, tener a un adolescente, Sí. ¿qué tanto ha cambiado en ellos? Es y se los digo, no me pueden decir que no se puede, porque se puede, porque es decisión de uno. ¿Te ofrecen? Sí. ¿Hay cosas más fáciles? Sí. Me acuerdo que mi papá nos decía, ¿y ustedes cuándo se van a casar? Así como que, pues no, había que estudiar, ¿verdad? Y gracias a Dios se logró. Y con los chicos les digo lo mismo, no me pueden decir que no se puede, porque tuve hambre, porque tuve que trabajar, iba a la escuela entre semana, y entre semana iba a trabajar en la mañana, iba a la escuela en la tarde, los fines de semana trabajaba en una tienda de pantalones, limpiaba vidrios, o sea, eso es lo que lo lleva a uno a decir, todo trabajo dignifica, ¿eh? Ojo, o sea, mi mamá, le digo, limpió casas, trabajó en la limpieza, pero decía, bueno, yo no quiero esto para mí. Y les digo a los chicos, sí se puede, no me pueden decir que no, porque buscamos becas, porque estudiábamos, porque pedíamos en el mundo y la mundera. Mi mamá endrogada siempre, siempre, para tener para unos zapatos, nos compraba en segundas, como sea, pero sí se puede. Y ahora los veo y les digo, ustedes, porque hay chicos que tienen oportunidades y a quienes no, por ejemplo, en el CERSAI tienen oportunidad de estudiar, aprovechen. El tiempo. Hablando de lo que mencioné ahorita, de que se nos olvida, con el tiempo a veces se nos olvidan las cosas. Llegamos a caer en una condición como, vaya, no quisiera tomar este ejemplo, como un médico que simplemente sale del quirófano, pues fue todo lo que pudimos hacer, ya, para que vayan listando sus papeles, pasen a firmar y les entreguen el cuerpo. O sea, tan fríos. Esa empatía que se debería de existir, que nunca Debe. debería de perderse, ¿sí? Si pudiéramos definir empatía, ¿cómo lo definiría? El vivir el problema del otro, el colocarse en la situación en la que está, con riesgos, con sentimientos, puedo hacer eso, creo, y lo hago por esta situación que viví. El tener miedo a lo desconocido, a que llega una autoridad, no sé de lo que me están hablando, no sé lo que está pasando, el explicar, el hacerte sentir en confianza, no estoy contra ti, Soy escuchado. no estoy contra ti, quiero que sepas qué está pasando, quiero que te involucres, quiero que sepas de entrada que esto no es un castigo, que estás aquí porque te van a investigar. Por ejemplo, yo soy juez de ejecución, yo vigilo el cumplimiento de las sentencias, que los chicos cumplan, lo que van a estar en detención, el pago de la reparación del daño.
pero los veo desde que a ellos los detienen porque reviso las condiciones de internamiento, se llama, que no se les han violado sus derechos, garantizar propiamente sus derechos. Y siempre tenemos una audiencia en la que les digo, a ver, mamá, porque mamá siempre tiene que estar presente, una persona de confianza. Este es un tribunal que está para ustedes, que está para que ustedes digan si los tratan mal. Yo no tengo nada que ver con el proceso hasta que llega una sentencia, pero a ver, pues dime qué dudas tienes, en qué te puedo ayudar, porque muchas veces los abogados, así como comentamos, usamos un lenguaje técnico que pues entre Sí, nosotros, claro, se entiende. ajá, pero ellos, ellos muchas veces hasta les dice, ¿usted qué? Palabras elementales, por ejemplo, ¿qué crees que es empatía? Y no saben, no saben. Entonces les tiene que explicar uno así como con manzanitas, no hombre, ya te atoraron, dijeron que te robaste esto o que tuviste guardado un compa ahí tanto tiempo y pues tiene que haber una consecuencia. A diferencia de los adultos, que son penas, porque la ley dice, si tú haces esto siendo adultos, es este castigo. Cuando es adolescente, no, tienes que tener una consecuencia, pero esa consecuencia tiene un fin, y el fin se le llama socioeducativo, que es el reintegrarte a la sociedad, pero para eso yo te tengo que dar herramientas para que en lo sucesivo tú no vuelvas a cometer esta conducta. Yo necesito ver qué está pasando en tu círculo, en tu casa, con tu mamá, si eres afecto a alguna sustancia, ¿por qué? ¿Qué te llevó a ti a cometer esta conducta? Eso es. Bueno, cuando digo entonces empatía, a veces se dice ponerse en los zapatos de la otra Ajá, persona. El problema es cuando me abrocho las agujetas de esos zapatos ajá. Y no me quedo. y empieza, no, empiezo a caer en esos sentimientos o emociones, o sea, cruzo la línea, porque se tienen que llevar, entendiendo entonces, una cosa es la ley y Ujú, otra cosa es la justicia. ujú. Hay quienes piden o pensamos que es lo mismo o es diferente, no sé ya ni qué hacer. Entonces digo, yo pido justicia, no, y el otro dice, no, yo quiero la ley, que se cumpla la ley. No, yo quiero que se haga justicia y el otro pide que se cumpla la ley. Bueno, entonces, ¿qué es justicia y qué es ley para entendernos y no a rebasar esa línea de la empatía y caer en emociones abrochándome las agujetas Ujú. como juez? ¿Hasta dónde llego? ¿Sí? En cuestión de justicia y en cuestión de ley. Híjola, la puse bien difícil. No, sí, claro. Nosotros estamos para hacer cumplir la ley. Al final de cuentas, nosotros, la empatía llega al trato, al garantizar tus derechos, pero por ese trato o por esa empatía que pueda tener, no voy a cruzar la línea que establece la ley. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Aun cuando pudiera, no sé, ay, ¿qué ejemplo le puedo poner? Ah, me, me trató un asunto muy, no sé si debería comentárselo. No, pues entre Panchita y Sí, Juanito y no pasa no, nada. es que hubo un asunto, pero en adultos, por ejemplo. Para mí resultó muy difícil porque era evidentemente una persona una persona de fe. Y cuando piden orden de aprehensión, va a audiencia, eso me resultaba difícil, complicado. Y aun cuando el trato bien y quisiera haber podido resolver de otra manera, la ley establecía tal cosa y tal cosa tenía que cumplirse. ¿Y la justicia? La justicia no me tocó a mí. No, yo no llevé el juicio. Es, es que es complicado. Es que mire, yo digo esto porque, no sé, yo nomás he llegado
en alguna ocasión a estar en una audiencia. Pero vaya, ¿y qué si estoy viendo un capítulo de una serie? Yo me quedé pensando, aquí tengo el primer actor, los actores de reparto, tengo un guión, ¿sí? Y pues como hay cámaras, digo, pues está grabando el programa. Entonces, ahí es donde yo digo, que basándome en esa empatía y si el jovencito es listo y se da cuenta, ha llevado una vida de manipulación porque lo ha aprendido, o sea, trae un patrón Sí. de conducta y él lo ha aprendido y dice, ah, De ya sé aquí por dónde sí, llegar, sí, o sea, ya la vi cómo es, y entonces, de aquí me agarro. sí. Bueno, es que la experiencia deja eso, ¿eh? El ver tantas situaciones, ya se la sabe uno. Con los chicos eso es más fácil que con los adultos. Ya sabe uno, sí, sí, me estás barreando, sí, me estás diciendo, por la experiencia, por el trato que tenemos con todos, porque dentro de la especialidad nos enseñan el cómo es el cerebro dependiendo de la edad, entonces no, eso no está muy fácil. Por ejemplo, yo en este asunto que me refería, si se trata de esa empatía, la hubo, y justicia estamos hablando para quién, en ese momento para quién. Porque si pasaron todas esas cosas y se causó daño a estas gentes, el que estuviera esta persona ahí, pues era justo. Sí, porque a veces yo digo, como iglesia, pues lo escuchamos mucho, ¿no? Que la ley de Jehová, no, es que Dios, es que la ley de Moisés, bueno, escuchamos mucho ley, pero también nos han enseñado un Dios justo. Y al final del día, si nos ponemos a definir, incluso como iglesia, no pudiéramos decir algo, no estoy diciendo que vámonos a las raíces hebreas, a la raíz, no, a una definición sencilla. Y a veces es donde como que confundimos, ¿verdad? Y ahora en estos puntos legales, pues estamos pues más complicados, ¿sí? Pero justo solo Dios, es que Sí, sí, claro. somos humanos y nos equivocamos definitivamente. Ahí entonces, hay gentes o hay personas, voy a decirlo entonces, hay personal suficiente como para trabajar con los jóvenes o cuántos jueces, cuántos abogados o cómo se maneja esto para poder atender ahora la necesidad que se está viendo en cuestión de los jóvenes. O nomás hay un juez, ¿cuánto? No, el Tribunal de Adolescentes está conformado por 5 jueces que son de control. El juez de control es al que le ponen al primer momento al adolescente una vez que es detenido, que acaba de cometer el delito, lo detiene seguridad pública, se lo lleva al Ministerio Público y luego el Ministerio Público nos dice, aquí esta palomita hizo esto, probablemente, porque a Sí. eso estamos porque son inocentes hasta que no hay una sentencia que diga es responsable de tal delito. Entonces, en lo que lo investigamos, aquí está a tu disposición, quedará privado de su libertad si procede, porque solamente es en delitos graves y puede. La sociedad muchas veces no está muy, no sabe que a diferencia de los adultos, en los adolescentes tenemos un catálogo de delitos en los que pueden quedar en internamiento. Para que queden en internamiento tiene que ser pues un delito muy grave y que no tenga, por ejemplo, papá, mamá, que no esté estudiando, que no tenga arraigo en esta ciudad, el que sea ciudadano americano no es una cuestión que determine que él se va a quedar. Son muchas las situaciones que se toman en cuenta para que se llegue a esa privación de la libertad. Por eso muchas veces dice la gente, el juez lo dejó salir. Tiempo. No, Sí. porque la que hacen nuestros diputados y senadores dice una cosa. Entonces yo tengo que cumplir eso. Si puede, como son personas en desarrollo y el estar privados de su libertad les permea, les hace pues mal. Al final de cuentas es estar detenidos en condiciones, no le voy a decir que pues no es como estar en su casa. Entonces, por eso, si hay todas estas circunstancias,
muchas veces quedan en libertad porque así no lo ordena la ley, porque es parte de garantizar sus derechos, porque como país también firmamos compromisos en los que se deben de garantizar los derechos de todas las personas y más de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si en la ley dice eso, pues dice uno, discúlpeme, yo no lo dejé en libertad, aquí está la Es ley. una prioridad Sí, para la ley sí, el niño, sí. basándonos entonces hasta los 18 años. Al igual entonces ustedes como cualquier otro juez, ¿están los magistrados para estar supervisando? Sí, le decía, hay jueces de control y que hacen jueces de control, estos que inician, y luego los que llevan propiamente el juicio, que ahí se rolan entre ellos, y su servidora, que es juez de ejecución, que vigila el cumplimiento de las sentencias. Entonces, somos 6 y tenemos un magistrado, que es quien revisa si nuestras resoluciones están ajustadas a derechos, si son correctas o no. Entonces, muchas veces uno dice una cosa, se queda detenido y es en segunda instancia donde dice, no, a ver, aquí hay violación de derechos, aquí no debe de estar detenido. Que el papá nuestro quedó conforme, va a la apelación porque no me Exacto. gustó Se y yo inconforma. quiero que a mi niño me lo saquen, él no hizo nada y por más que haya evidencias quizá de todos modos dice que no y es donde tenemos que pasar a la otra instancia. Bien, ¿qué grado de responsabilidad puede llegar a tener un padre en lo que se haya cometido en cuanto al niño? No, son actos personalísimos, o sea, lo que hace el adolescente jurídicamente o como consecuencia legal es el adolescente. Papá, nada, porque incluso en adolescentes, el pago de reparación del daño, reparar el daño, como hacerlos conscientes de lo que realizaron, ese sentido de responsabilidad, lo tiene que cubrir el adolescente con su trabajo, no se obliga a los papás. Y en caso de que hubiera omisión o negligencia del cuidado hacia el jovencito que se salía y que hacía y, pues, no sé, hizo de su vida lo que él quiso, mientras yo me justifico como padre, pues que tengo que ser proveedor, que tengo que salir a trabajar, y no tengo tiempo para atenderlos. O hay unos que simplemente, y nos toca, que no quieren hacerse responsables. Ay, no, ahí anda. Y los hay. Cuando es así, pues es un delito también por parte de los papás, ¿verdad? Ahí hay una omisión. Así como hay delitos de hacer, hay de no hacer. Si no hay cuidado, Será si no hay... otro, no sé si decirlo así, otro juicio hacia ahora con el padre Sí, sí, porque sí, sí. ya hubo más Sí, sí se implicados. puede. Lo que hacen, primero es informan al DIF y luego el DIF hace sus visitas y hace un como procedimiento administrativo. Ahora sí que les llama la atención, les lee la cartilla y ya si insisten, porque pues tiene que haber persona de confianza y por lo general son los papás. No necesariamente tiene que ser porque es una cosa es quien representa legalmente, que es el papá, y otra cosa es tener una persona de confianza que tiene que estar con el adolescente. Pero cuando es así y papá o mamá no se hacen responsables y sabemos, están localizados, eso es lo que pasa en un primer momento al DIF y luego ya si se requiere, pues damos vista a la gente del Ministerio Público. Cuando me toca a mí hacer los talleres con los papás, estoy hablando de una población de 800 hasta de 1000 alumnos de una escuela por turno. De ellos me llegan 50, 60 papás y digo, ¿dónde están los demás? Sí, me quedo yo pensando, ¿dónde quedó el interés del padre hacia la formación del hijo? Y estamos hablando de secundaria. Están viviendo en un contexto de una lluvia de duelos. Salen de uno y ya están entrando a otros. Y nosotros no los entendemos o no queremos entenderlos como padres porque tenemos otras preocupaciones. Además, entrega de boletas y también se nos quedan las boletas ahí porque No hay tampoco interés. hubo asistencia. Bien, yo quiero enseñarlos a resarcir lo que han hecho, el problema que se dio, quiero enseñarlos a resarcir, pero me llega el papá, porque se quebró un cristal de un salón jugando a la pelota, se aventaron, y llega el papá y me dice, ¿cuánto cuesta el vidrio? Yo lo pago. Tanto. Ah, pues no hay problema. Tenga, le doy para que se compre una soda en lo que andan poniendo el cristal.
Y el jovencito pues dice, pues mi papá puede. Pero No, bueno, es que no se trata de que paguen, no se trata del pago en sí como tal, sino que no aprenden a resarcir, no aprenden a que no es solamente, ¿cómo decirlo? Llevar a cabo la instalación de ese cristal, sino que va todo a lo que ser, implica, sí, o claro. sea, va a ser la bolita de nieve que va a ir creciendo, va a ir Porque no creciendo. ponemos límites como papás ni consecuencias. Responsabilidades, no hay. Ujú, Se sienten libres ellos y ujú. creen, son amos y señores de la escuela, a modo de que nosotros como maestros, ya no puedo yo llamarle la atención, ya no puedo dejarlo sin recreo, Ya no ya tiene no, autoridad. y ellos hacen cualquier cosa y todavía tenemos el temor, como maestros, tenemos el temor de que una jovencita se me acerque. ¡Ay, profe! No, o sea, yo ya digo, No, ¿con qué intenciones? ¿Cómo se me está acercando? así de Sí, o lejos. sea, dame el saludo por Bluetooth, pero así no, ¿verdad? Sí, Porque yo no sé si haya mejor. alguien que esté allá con un celular y me grabe o me tome una foto y después diga, mira, está acosando a la alumna. ¿Acosarlo por qué? Porque le llamé la atención a que no hizo la tarea, que no presentó los trabajos, a que estuvo inquieta, no sé. Y dice, para que De se le aquí me quite al agarro, sí. profesor, voy a hacer esto. O sea, ya ha sucedido, ya lo hemos visto, nos ha tocado. En un tiempo, hermana, yo estuve algunos años en la mesa de seguridad y justicia. También estuve Ah, trabajando ahí, trabajando sin recibir nada igual. Eh, entonces no estamos trabajando. bueno, digo yo, trabajar Está pro porque bono en todos lados. no me voy a pasar el rato ni lo hago de hobby. Pues parece hobby, porque pues, ¿de dónde? El caso es de que andábamos en muchos lugares, ¿sí? Andábamos en muchos lugares. Y cuando nos hacíamos las reuniones de la mesa de seguridad y queríamos hacer un protocolo aquí en la ciudad para trabajar con las escuelas, Ujú. porque pues también está el otro punto de que no hay directores, hay dictadores y que no permite el faraón entrar La vieja escuela. sí, a entrar a la Ujú. escuela. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo a veces les platicaba o les compartía algunos problemas que se daban en las escuelas. Y ellos me decían, bueno, ¿y por qué no actúa, profe? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo? Mire, espérenme. Hay tres razones que yo veo por las cuales el docente no actúa o no actuamos o ya no sabemos qué hacer. O sea, quisiéramos llamarle Chapulín Colorado para que venga a ayudarnos, pero pues tampoco está Me sale allá. Sí, perjudicado. entonces, bueno, tres razones por las cuales a veces no actuamos. Una, porque no sabemos cómo. Pues no que es maestro, pues sí somos maestros, pero estamos tan metidos y preocupados por entender las reformas que también acá se están haciendo, como para entender artículos por este otro lado. Estar con el diario oficial de la Federación todos los días a ver qué dice. ¿Y Pues ahora qué? sí, no, pues es que es difícil estar con nuestras asignaturas más aparte de todo esto. Entonces, no sé, no sé qué unidad es la que se encarga, no sé a qué oficina tengo que ir, no sé, la verdad, desconocemos. ¿Hasta quién le tengo que Sí, decir, no? bueno, esa es una, Ujú. que aún como maestros desconocemos porque no hay un protocolo como tal. Dos, no hay confianza. Pensamos, no, pueden agarrar mi carpeta y al archivo, pues no sé dónde la dejen o qué pasó, ya sucedió tanto tiempo y no ha sucedido nada, no se ve una acción, no se ve una visita, pues no sabemos realmente qué está O sucediendo. después me quieren buscar algo y aquí está. La tercera, hay temor a las represalias. Hay temor a las represalias. O sea, estoy diciendo que ya niños de secundaria ya tienen su grupito afuera que los está esperando. Y si yo salgo a detener porque le digo, yo a mí me sucedió, yo iba a quererlos separar en los pleitos y hasta los mismos papás me reclamaban por qué los separaba. Déjalos que se peleen. Son sus papás. Y luego no hicieron nada, ahí estaban, no Sí, hacen nada. ya cuando llega la situación grave, pero, o sea, por eso digo, son tres razones por las cuales quizá nosotros pudiera ser que dijeran, Al margen. ¿qué pasó? ¿Por qué no salen? ¿Por qué si están viendo los problemas, por qué no salen? Ahora, nosotros no salimos. Y aquí me gustaría preguntarle esto. ¿Habrá la posibilidad de que
fuera alguien de los juzgados, o no sé cómo mencionarlo, dieran una plática ya en cuestiones legales, porque a veces va el oficial de seguridad pública, a veces va en el de vialidad, y a veces me toca ver discusiones entre los jóvenes y los de preparatoria, pues ya ellos Sí, están claro. más. Y un día estaba yo en un grupo y llega el oficial y empieza a hablarle de la corrupción, de que sean buenos ciudadanos, de los principios, de los valores. Y dijo uno de los jóvenes, sí, pero a ver, ¿y quiénes son los que piden mordida? Pues es que, Y lo que hace este oficial, dice, sí, sí, pero así también hay maestros que nomás vienen a pasar el tiempo y nomás van a cobrar cada 15 días. ¿Y caray. dónde están pues ellos? ¿Qué? Espérese, de eso no se trataba. Sí, y en su momento cuando estaba, no recuerdo ahorita el nombre de la licenciada que estaba al frente de seguridad pública, de vialidad, y en una reunión de la mesa de seguridad, yo se lo comenté. Digo, licenciada, ¿por qué no tenemos quizá un poquito más de cuidado Sí, en saber qué claro. oficial va a ir a dar las pláticas? Y lo que va a decir. Por eso comentaba, ¿qué tanta gente o qué tanto personal se tiene preparado o capacitado para tratar con el joven? Porque a lo mejor yo puedo decir, yo pues ya tengo tantos años de experiencia en adultos, sí, pero ahora me cambiaron de unidad y ahora voy a tener que trabajar con los jóvenes. Okay. ¿Se tiene ese cuidado? Sí, en el tribunal hay un programa que se llama Soy Legal. En Juárez ahorita yo creo que está así como que en tiempo, así. Pero vamos, jueces, secretarios, personal administrativo, vamos voluntarios. Y vamos a las escuelas y les explicamos de los delitos, por ejemplo, con los chicos, el mandarse fotos, en tales condiciones, el andar pidiendo dinero. Todos tenemos hasta unas diapositivas y vamos y platicamos con los chicos, les damos a ver las consecuencias, los grupos etarios, para que sepan qué sigue o qué pasa en caso de todo. Hay veces que salen cosas para denunciar, eso sí nos pasó. Porque a veces ellos se sienten inmunes. Es que a mí no me pueden hacer nada. Yo soy menor de edad. A mí nadie me dice nada. Entonces, se aprovechan a veces de su edad. No, pero sí, sí tenemos, ¿eh? Y yo creo que es cuestión nada más, por ejemplo, si quiere, tomo el dato, usted me dice dónde nos organizamos y venimos compañeros del tribunal y les compartimos sin Sí, echarles porque, a sí, ustedes, claro. ¿verdad? Porque ustedes son Sí, autoridad y nosotros les enseñamos a que respeten todo tipo de autoridad, desde la casa, papá y mamá, los maestros, porque de eso se trata vivir en sociedad, por eso está el derecho, por eso son las reglas, para que convivamos armónicamente. yo voy a trabajar o no a trabajar. Voy por parte A mi servicio social, a mi eterno a servicio Ciudad social. Juárez, A mi eterno a servicio todos social. lados. Sí, por parte ahora de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que son las brigadas Ajá. preventivas. También entro por ese lado a las escuelas a ¿Qué trabajar. anda usted? Y yo a veces les menciono esto. Me ven como algo que no tiene autoridad, no tiene valor, no hay temor, o sea, les da casi lo mismo. O sea, yo veo a los jóvenes ahorita y me ha tocado ver maestros que dejaron el grupo, de trabajar en grupo. Por lo mismo. X situación, a lo mejor regresan después de años y se llevan la sorpresa de que no son los jóvenes que ellos dejaron. Es una juventud demasiada fuerte. Pero bien, es muy, muy complejo todo esto, ¿verdad? En cuestión de los jóvenes. Aquí nos podíamos pasar toda De la los tarde. chicos, sí. Sí. Como juez penal del Distrito Judicial Bravo, ¿cuál es la función de un juez penal? Ay, ay, pues depende el tipo de juez, porque como le comentaba, bueno, en sí el juez penal ve los delitos en general. Hay para adolescentes y hay para adultos. Y hay este juez de control que es el que recibe cuando acaban de cometer el delito o se ejecuta una orden de aprehensión, y que determina que investiguen a quien tengan que investigar.
Luego hay otro que es el juez de juicio, que es propiamente el que ya lleva un juicio, que van testigos, peritos, la víctima, y entonces ahí se dicta una sentencia. El juez de control puede dictar sentencia, pero eso se le llama procedimiento abreviado. Y un procedimiento abreviado es lo que coloquialmente conocen los chicos y los adultos como agarrar muleta. Este agarrar muleta es yo acepto que hice eso, pero pues tú me das algo a cambio. Y te pueden disminuir lo que te toca hasta un tercio. Siempre y cuando pues se cumpla ahí. Es un acuerdo. Ante el juez del control es un acuerdo. Y si quien está para sancionarse está de acuerdo, de que dice, sí, pues me iban a tocar tantos, ¿no, Simón? Porque estoy atorado, ¿no? Ahí está. Y si no, pues se va a juicio. ¿Para qué? Pues para defenderse, porque hay veces que como todos nos equivocamos, puede que haya un inocente ahí que se quiera defender, que lo haga, que no se reúnan los requisitos que se tienen que reunir, porque, por ejemplo, la gente también desconoce que hay dos partes, quien defiende y quien acusa, pero quien acusa tiene la obligación de probar. La policía, el Ministerio Público, ellos son quienes tienen que probarle al juez esta situación. La cuestión es que si no queda acreditado, si hay una duda, yo no puedo condenar a alguien si tú no hiciste tu trabajo. ¿Por qué? Porque si es inocente. Es por lo que se alargan el proceso o las audiencias, una palabra, un detalle, algo que se tenga que desahogar, vamos a prolongarlo ahora. A mí me tocó hace unos años que me roban el vehículo. Aparece, luego viene la mamá de quien lo robó. Ajá. Aquí está. No, me dice, allá tienen a mi hijo ya. Ese mismo, al siguiente día que me lo roban, a él lo toman metiéndose a una tienda a robar equipo con lo que hacen el examen para la vista. Agarran a este joven, lo llevan, pero resulta que él estaba amenazado por otras personas que ni conocía, de esos amigos y miles de amigos que tenemos en el Face. Lo empezaron a amenazar, le dijeron, sabemos el trabajo de tu mamá, sabemos de tu hermana, sabemos de familias, o lo haces o lo haces. ¿Sí? Entonces, me dice que si yo puedo cederle el perdón por el robo del auto. Pues al fin el carro ya lo tenían. Sí, ¿qué pasa por decir en ese tipo de situaciones? Fíjese, yo le hablo de años, él parece que ya va a terminar su licenciatura en Derecho ahí. A raíz de eso. Sí. Fíjense. Sí, sí. Entonces, pues me dio gusto, ¿no? Que de lo malo que le tocó Algo suceder, bueno. sacó algo bueno. Sí, pero cuando se tienen que ver involucrados en ese tipo de situaciones y lo tienen que callar por temor y decirse, soy culpable, soy culpable, soy culpable, y de ahí no lo sacan, por temor a la familia que está afuera, le vayan a hacer algo. Ahí, ¿cómo manejarlo? Es lo que a veces yo me pregunto. Y de ahí yo quisiera una pregunta. Me ha tocado ver que están 3 jueces. ¿Qué es lo que están haciendo? Ok. Dependiendo la gravedad o la dificultad del juicio, del asunto que se somete, cuando es el juez de juicio, puede ser unitario, que es un solo juez el que conoce, o puede ser colegiado. Colegiado, ¿por qué? Porque cuando hay mucha prueba, porque el asunto está complejo, uno como humano, uno solo, llega el momento en que el trabajo mental es muy agotador. Entonces, están 3 porque uno dirige lo que es la ¿Está audiencia, presidiendo? el otro va a redactar la sentencia y el otro tiene que dar apoyo así como que a los dos, escuchar, estar al pendiente. Todo se resuelve entre los 3 para que 3, ahora sí que 3 son mejor que 1. ¿Y las sentencias la toman entre los 3? La sentencia lo firman los 3. El fallo, la conclusión, la deciden los 3, a diferencia del unitario, que es 1. Pero hay veces que sí se requiere por eso, porque es mucha prueba, porque está complejo el asunto, entonces usted tiene que ver, a ver, pues
son esta y esta situación, ¿tú cómo la ves? No, pues es que pasó algo que se me pudo haber ido a mí, que yo no tomé nota, él sí tomó nota, oye, ¿te fijaste que esto? ¿Por qué? Porque los sentidos de todos, llega un momento en el que estamos agotados. Entonces, es todos abonar y todos resolver. La verdad es que está complicado muchas veces Sí. a la hora del fallo. ¿Por qué? Porque si uno no está de acuerdo de esos tres, hay que hacer un voto disidente, decir, a ver, ustedes dijeron que era culpable y fue tanto, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo. Para mí era este sentido. Y es que pues sí, no tenemos a Alexa ahí pidiéndole una respuesta, ¿verdad? Sí, no. Tenemos a humanos al final, Sí. humanos que, no sé, hasta en un parpadeo podemos cometer algún error y es ahí donde se requiere entonces que estén los tres. Sí, pero es una autoridad dentro del tribunal. Nosotros se manda lo que se llama un auto de apertura. El juez de control, cuando no se va a llevar un abreviado, que no se va a acabar ahí el asunto, dice, te lo voy a pasar a juicio. Y ahí van todas las pruebas que se van a desahogar. Ese auto se le llama auto de apertura, se va a una instancia en el tribunal y el tribunal decide, ¿va a ser unitario o va a ser colegiado? ¿Por qué? Pues no, pues colegiado, no, pues así. Que Así somos que, pocos jueces, ¿eh? De adultos, para la carga de trabajo en Juárez es mucho trabajo, es mucho trabajo. Las personas que están sujetas a un proceso, salvo que haya una cuestión atribuible a la defensa, en 2 años no debe pasar de 2 años que tengan sentencia. Aquí no es cierto, no es como antes que todo era acá escrito, acá por debajo del agua, no, acá sí o sí, cualquier persona que es juzgada a más tardar 2 años debe de tener su sentencia. ¿Cómo sé? fue en el 2018 cuando viene el cambio de lo que es ahora el juicio oral. No, desde 2007, más o menos, 2007. 2007, 2008 empezó aquí en Ajá. Juárez. Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos ver basándonos en el antiguo y el nuevo? Lo que podemos obtener de ahora sistema, si ha sido para bien. Sí, sí, porque la gente conoce a quien lo está juzgando de entrada. Antes el juez era juez y parte, el juez mandaba y investiguen esto, hagan esto. Hay veces que se llevaba una audiencia y no la llevaba el juez, la llevaban los secretarios. Y no está el defensor, tú di que está presente. Y pues, ¿quién va a decir que no? Ahora que es videograbado, que es acusatorio, porque están las dos partes y porque está nada más el juez de mediador. El juez es nada más para resolver quién tiene la razón, dependiendo si hacen su chamba o no. Y ahora que esto está videograbado, no te puedo pedir mochada, no puedo tener un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque el trabajo lo tengo que hacer yo. Porque las resoluciones es un ejercicio lógico jurídico que uno tiene que resolver cuando está en la audiencia. No me lo va a hacer nadie más el trabajo. Y porque esto es mi responsabilidad y está para ti. ¿Que me puedo equivocar? Sí, claro que sí. Para que tú te inconformes, hay un recurso, ese recurso se le llama apelación y un superior jerárquico lo revisa. Si estoy bien, te van a notificar, se confirma. Puede que en una parte esté mal y lo demás esté bien, lo cambiamos. O puede decir, no, anda muy errado. ¿Y qué va a pasar? Simple y sencillamente va a decir, se revoca y ahí queda. Entonces, estamos de alguna manera expuestos. Es ahí donde dice que es transparente, pronta, expedita, en fin, ¿Sí? que podemos, incluso si yo tengo el deseo de conocer o la inquietud, Son públicas las puedo audiencias, ir. a excepción de las de adolescentes. Las de adolescentes no. Las de adolescentes sí son privadas. ¿Por qué? Porque guardamos su identidad para evitar estigmatización. Uno de sus Exacto. derechos es Sí. eso. Como no hay penas, como no hay antecedentes penales, como son únicamente consecuencias jurídicas, lo que pasa es que todo es hermético de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque no se debe publicar para que no les digan, ay, el delincuente ese, ay, el violador, ay, eso. Y eso es para que se logre una reinserción y si les vamos a dar herramientas para que salgan adelante, pues
para que no vengan cargando esta estigmatización, ¿no? Como delincuente. A diferencia de los adultos, que los adultos, usted a cualquier audiencia que quiera entrar, usted tiene derecho. ¿Por qué? Porque las audiencias son públicas. Vaya, pues es bueno, dentro de lo que se desconoce, no sabemos, y anteriormente teníamos a un juez como, no sé, como el de una película. Dijo esto y se acabó y no se discute, ¿verdad? Porque es el juez. Independientemente de no saber quién era el juez. Ahora con estas elecciones que vienen, que se da ahora la oportunidad incluso de conocer, de allegarnos, de tener, vaya, pues quién se iba a imaginar que yo aquí iba a tener una juez o que iba a tener, pues no, la verdad. Es que nosotros siempre hemos estado ahí, lo que pasa es que uno está trabajando. Por eso. Bueno, y entre su trabajo, son 60 días que les dan para llevar a cabo el proselitismo, se pudiera decir. La campaña. Sí, Sí. 60 días, pero resulta que cuántas horas trabajan, cuánto tiempo les queda. Digo, uno espera a veces el sábado, el domingo para descansar, para ir con la familia. Ni a la familia ahora se va a poder. Es que es complicado porque qué horas, estamos en desventaja porque a nosotros no es presupuesto, nosotros no somos políticos, nosotros hicimos, al menos los que estamos en funciones, nosotros hicimos una carrera, nosotros nos costó estar donde estamos, el estudiar, el tener una especialidad, el pasar por ser secretario, que tú aprendas a que desde lo administrativo, que hay que notificar de esta manera, que hay que hacer la sentencia, ¿para qué? Para que el día de mañana que llegue usted y se siente como juez, usted pueda resolver. ¿Por qué? Porque usted ya sabe hacer todo el ejercicio previo. Estamos en tiempos difíciles, porque los derechos que están en juego son, por ejemplo, para la ley, se le llama bien jurídicamente tutelado, de mayor valor es la vida. Y por eso tenemos médicos, ¿verdad?, que se especializan por ejemplo, en la tiroides, en los pulmones, a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener una especialidad, hay que conocer de lo que vamos a hacer, ¿no? Los siguientes derechos: la libertad, el patrimonio, la familia, hay contratos, hay responsabilidades, y todo eso puede quedar en manos de gente que, si tenía que ser un pediatra, pues lo haga un general. ¿Y qué va a hacer el general del pediatra? Pues hay el niño que le vaya bien, ¿verdad? Sí. Es la salud del niño. Tenemos la obligación y la responsabilidad de ver perfiles, de elegir ahora en manos de quienes vamos a depositar esos derechos. Usted está por el Distrito Bravo. Sí. ¿Qué cubre el Distrito Bravo? Híjola, Pragedis, híjola, Hasta Villa Ahumada, Ahumada, sí. Ascensión. Sí. Tengo otro que es por aquí cerca. Samalayuca. Sí, Samalayuca, pero hay otro, es Pragedis, sí, otro aquí cerca. Palomas. No, Palomas no es parte de nosotros. Más o menos. Esto aquí cerquita de Pero Juárez. si con la ciudad tenemos, Sí. ahora tener que salir, ¿a qué horas? ¿Cuándo? Necesitaría, no sé, un helicóptero privado para ir a visitar aquellos lugares. El helicóptero, seguridad, dinero y el helicóptero a tiempo. Estamos en desventaja. Pero confío en que, primeramente, Dios, quien pone toda autoridad, es establecida por Dios, ¿verdad? Entonces, lo que Él dispone. Bueno, aquí es donde yo entro, en la parte como pastor. Al menos yo aquí en este lugar tengo 20 años orando por las autoridades, sin saber quiénes son las autoridades. Oro por no sé quién. Pero a mí la Biblia me dice que hay que orar por las autoridades. Pues yo no sé por quién he orado todos estos años. Ahora tengo la oportunidad. Ahora sí ya tengo un nombre y hasta un número. Sí.
ya sé con quién, o sea, ya sé a quién dirigir una oración. No que no haya sido eficaz o que haya sido buena la que hice años atrás, sí, pero creo que cuando ya le ponemos nombre, Esa oración nos tiene donde nos tiene. ¿Eh? sí. Por esa oración Dios ha colocado a sus hijos en estos lugares. ¿Por qué? Porque tenemos que ser la diferencia, porque Y esa es tenemos... otra. ¿Cuántos años estuvimos pidiendo? Porque yo, bueno, yo recuerdo hace 20 años, 30 años, uy, el que decía que era licenciado en teología, ay, era una divinidad en la iglesia, no, no, cuidado, sí, casi le queríamos tomar una foto y ponerla en la entrada. Ahorita no, como a veces les digo, ya tenemos más licenciados, doctores y que congregación. Ya, ahorita es muy fácil tener todo ello. Sí, pero teníamos años pidiendo hermanos, cristianos, gente con temor de Dios, que pudieran alcanzar esos lugares, esas esferas. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ya estamos. Bueno, en su caso ya estaba. Sí, que muchos no sabíamos. Y ese era mi interés. Sí, aquí se llama conociendo el ministerio, pero también pues a lo mejor pudiéramos hacerle un paréntesis conociendo al abogado, conociendo al juez, a la jueza, ¿verdad? ¿Quiénes son? Que somos parte del ministerio, por Claro, ejemplo, nosotros, y sí, nosotros estamos a servir, para servir más allá de lo que es nuestro trabajo, pues para servir en la iglesia, porque Dios para eso nos da dones, para eso nos da talentos, para eso nos coloca donde está. y no por ser iglesia o ser parte de una congregación, estamos exentos de pasar por una situación No, a la que no. tengamos. Como le digo, esa, a la vez que a mí, y me robaron 2 veces el mismo carro. Y que es que dice usted, si está bien, si está no, ¿para dónde jalo? ¿Qué hago? Y eso que usted era de alguna manera, pues víctima, que no fue, no pasó a más, que era su patrimonio, que se recuperó, Dios guardó, todo bien. Pero sí es la libertad, pero sí hay Sí, una cuestión de otra naturaleza que puede entonces darse. no fue algo que yo busqué, no, fue, no sé, Porque eh, todos estamos expuestos. exacto. Entonces me tocó ir, me tocó ver, me tocó conocer un Y es poco. bien desagradable, ¿verdad? Sí, Aunque usted vaya como víctima, sí, porque usted fue como víctima, es bien, porque porque son terrenos que uno no conoce. sí, y porque no sabe ni qué dónde. A ver, pásale por acá. A ver, no, sin teléfono, sin esto, sin otro, las llaves. Ya entra usted al recinto y luego, y que sigue, y luego siéntese, y luego individualícese, por ejemplo. Sí, Pues dígame su nombre y ya, ¿no? no, y a mí me tocaba que cuando tenía que ir a la fiscalía, a la unidad de delito de robos, y es que un número, una letra, va para atrás y Ay, llévela. O espérese, no, yo la llevo. No, aquí la tenemos que ir. O pero sea, déjeme les platico eso. Es que el tribunal somos unos y fiscalía es otro. Fiscalía es el poder ejecutivo, es la gobernadora, los policías, todo lo de recaudación, todo esto. Ellos son aparte del tribunal. El tribunal somos todo el barco, ¿verdad? Pero jueces, magistrados, somos los que damos la cara, somos todo un equipo, ¿verdad? Pero somos aparte. sí, y ahí es el problema. Eso es lo que a mí Sí, me inquieta, de bajar esa información a la sociedad, a la comunidad, de que, o sea que va a haber elecciones. No, pues me voy a acercar a la jueza para que me pavimente la calle, para que me ponga la luz en el poste que ya tiene años, o a ver si van a dar aires ahorita que en el calor o calentones. no, pues no, Es otra sí, situación y otra área muy, sí, sí, muy sí. distinta, ¿verdad? Y que al final de cuentas ningún candidato le puede ofrecer, bueno, sí pueden ofrecer, pero lo que de alguna manera lo que ofrezcan es parte de lo que tiene que ser uno como juez. Que le diga, voy a ser imparcial, voy a ser justo, voy a velar por los derechos de las víctimas y de esto jale, eso es ser Eso juez. es. No me estás dando ningún plus. Aquellos que digan, no, ¿por qué? Porque tú no puedes decir, eh, no voy a dejar salir a nadie. Espérame, entonces vas a violar derechos porque hay gente que tiene que salir y eso no es correcto. Entonces, cualquiera que diga otras cosas no está medio perdido. Esa es la confusión que le digo que se llega a dar. Sí,
sí, se sí. llega a Y dar. muchas veces, y me tocó verlo donde, sí, ahí donde la denuncia, sí, ahí donde me trataron mal, donde me tuvieron muchas horas esperando, y no somos nosotros. Y luego otra No. cosa, hermana. Estamos acostumbrados a ir a votar por el de rojo, el de verde, el de Sí. rajas con queso, el de frijoles con queso. Y ¿Ahora por ahora quién? son 13 boletas, y luego en las 13 boletas ya vemos infinidad de nombres, ni hablamos, porque pues imagínense, son de jueces penales aquí, por ejemplo, son 50 y tienen que ser todos los que somos al menos 50 y 50, más o menos. Creo que, bueno, si no entendí mal, el del laboral es el más pequeño. Sí, ajá. Y es que porque el tribunal Son laboral tiene 9, creo. poco, sí, tiene poco. Ajá. Y los demás casi llegan a los 100 en algunos. Sí, por ejemplo, en penal, en familiar, en civil. Uh -huh. Usted es la número 31. Sí. Hay 5 cuadritos en la parte de arriba. Uh -huh. Yo puedo poner 31, 31, 31, 31. Sí, va a ser un voto, nada más, no son los 5. Y si, pero es que si dejo en blanco o también lo tengo que tachar Yo les quiero pedir, por favor, que cuando sea su boletita de entrada, que les demos, sigamos confiando en la justicia que tenemos. Nos distinguimos los que somos del Poder Judicial o los que estamos en funciones porque dice una EF, dice en funciones y viene el número. Hay Poder Judicial, PJ, hay Poder Ejecutivo, PE y PL, Poder Legislativo. Hay personas que tienen los 3. Entonces, por favor, los que estamos EF en funciones, si ustedes conocen, si ustedes quieren favorecer a alguno, 31 de la boleta rosa para jueza penal, tiene que ser el 31, y si no quieren votar por nadie más, para que no haya manipulación de boletas, hay que cruzar los siguientes recuadros. Porque ya no va a ser que ahí se va no se va a contar ahí, contar. No van a contar los funcionarios. Ni en la noche se va a saber. Él no va a haber como en las normales, sí, que un conteo previo y luego ya durante salen. Toda la noche está, acaba a tardar días. ¿Sí? Va a ser 10 días para los resultados. Confío en las autoridades, sí, ¿verdad? Espero que no se dé, pero se puede prestar, porque no sabemos en esos 10 días qué va a pasar con las boletas. Y en todas se puede votar por 5 mujeres y 5 hombres. Así que si quiere 31, 31, 31. Usted póngale todos los 31, por favor, y si no, póngale 31. Y las demás se tachan. Sí, para que no vaya a haber algo ahí. Y de preferencia, si es 31, usted no quiere nada más uno, EF, en función, los que estamos en funciones somos los que tenemos carrera judicial, la mayoría tenemos más de 10 años. Se dice que el INE aprobó que lleve acordeón. Sí. Me refiero a llevar una sí. Es que una nota con muy complejo, sí. O sea, si para acordarme de todos los números. No, ni de chiste. Van a poder entrar con su teléfono celular y van a poder entrar también con boleta rosa, tal, amarilla, tal, ya. Por ejemplo, tenemos redes de amigos. Nosotros, como no somos políticos, yo tengo una red que somos de funcionarios que somos del Poder Judicial, que si bien es cierto, se dice que no pueden intervenir los partidos políticos, pues de todo hay, ¿verdad? Y para seguir haciendo nuestro trabajo y no tener compromisos, les digo a los chicos del CERSAI, ni con el América, ni con el Cruz Azul, ni con otro, mejor así al margen. Dios nos dará la victoria, y si no, es porque de algo nos guarda, definitivamente. Claro que sí. Para ir finalizando, hermana, después de 17 años, ¿qué satisfacciones le deja? Híjola. Yo creo que con mi hija. Esa satisfacción me deja el que voy a ser un ejemplo para ella, el que mamá es y espero seguir siendo jueza,
que mamá trabaja para servir a Dios, primero que nada, que, que ella un día no quiera ser abogada, ¿eh? No quiero eso, pero quiero que, que ella quiera servir en lo que ella decida, pero que vea en su mamá que ese amor a servir, en este caso a mí, a la sociedad, porque yo amo lo que hago, amo servir, sirvo y sirvo con mucho gusto, que ella lo haga, en lo que ella decida, pero que sea para ella el servir a Dios con sus dones, con sus talentos. Eso quiero. Y Eso si me deja. tuviera la oportunidad de platicar con ñaña, le decía. Ñaña, sí. Si tuviera la oportunidad de platicar con ella de niña, ¿qué le diría? Lo logramos. Gracias a Dios lo logramos. Se cumplieron los sueños. Sí. Uh-huh. Creo que así como a Moisés en su momento Dios le dijo, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Ahorita la pregunta, si Dios les hiciera, ¿qué tienen en sus manos? Y lo que tienen en sus manos, con eso hay que trabajar. A lo mejor no tendrán la popularidad de miles de gentes, pero está Dios de su lado. Y si Dios está con nosotros, Él sabe los propósitos y los tiempos, las reasignaciones que nos puede dar o tiene para nosotros, esa pasión, esa entrega, esa dedicación, el esfuerzo, perseverancia, no sé, tantas cosas, pero sobre todo una vocación por hacer lo que les gusta, no por lo que tienen que hacer y que al final del día, bueno, ya se acabó la semana, gracias a Dios, pues vamos a cobrar, no. Ajá, no. Por eso le digo, yo tantos años y sin cobrar un solo peso, pero esa es amor. Eso es lo que yo siento. Sí, claro. Y cuando yo veo que un jovencito que me dijeron a medio ciclo, vamos a darle cambio de ambiente, vamos a expulsarlo, vamos, no, déjenmelo. Yo me voy a encargar de él, yo voy a darle seguimiento. Y yo hago un compromiso con ellos. Yo voy a estar el día de la graduación con ustedes. Uh-huh. Ese día, y me ha tocado estar en el presidium en algunas ocasiones, verlos cuando hubo el problema, me tocó verlos llorar, desesperados, preocupados, con esa incertidumbre de qué va a pasar, qué hice, hasta dónde llegué. Ahora en la grabación los veo llorar, pero no es el mismo llanto. Y es un llanto, a lo mejor, sentimientos encontrados, porque ya no van a estar sus compañeros, porque ya no van a ver a los profesores, pero es un llanto de lo logramos, ya estamos aquí, terminamos, vaya, pero termina. Sí, claro. Ese es mi pago, es ahí donde yo digo, valió la pena. Ese es mi esfuerzo que yo hice. Gracias a Dios he contado con una pequeña congregación que me ha apoyado, que me ha motivado, que me ha alentado, que me echa porras, quizá para que yo pueda salir y andar allá en las escuelas trabajando con los muchachos. Y yo digo, tengo una congregación de 1,000 alumnos, aparte de la de esta. ¿Cómo 1,000? Sí, tengo una congregación de 1,000 alumnos allá y otra de 500 y otra de 300 y 700 y no sé cuántos. A lo mejor me tocó a mí atender la iglesia más grande de la ciudad. En alumnos. Me tocó. En alumnos. En su pasión. Sí. En lo que le gusta. Y yo espero que un día me diga el Señor, pues siervo fiel, en lo poco me serviste. Sí. En lo poco ha sido. Y entrar y poderme sentar. Ahorita tal vez no he tenido oportunidad de descansar, de sentarme y disfrutar unas vacaciones un día en la playa, ¿no? Pero yo quiero disfrutar mis eternas vacaciones en la presencia del Señor, sabiendo que cumplí con una iglesia que me dejó en mis manos para cuidarla. Cumplió su propósito. Para prepararla, para embellecerla, no manosearla. Y que cuando se presente con el Señor sea una iglesia digna,
y a una sociedad en la cual yo veo un caos. Y así como se contaba aquella historia de que el pajarito que se estaba quemando el bosque iba y mojaba sus alitas y una o dos gotitas y le decían, no vas a pagarlo, no, pero esta gotita es mi esfuerzo. Creo que cada día que me dispongo y que salgo y entro al salón y procuro antes de que lleguen orar por cada lugar, poner en manos de Dios ese lugar, y cuando me toca hacerles una reflexión al final, me gusta hacerlo, les pongo música instrumental y el que es cristiano sí me la detecta, ¡hey! Es de la iglesia, sí. Pero yo sé que Dios es el que está ahí. Hermana, queremos agradecerle y reconocer su trabajo también. Gracias. Mire, entregarle un reconocimiento por su trayectoria profesional y dedicación para tener una mejor sociedad para todos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23, de parte del programa, hermana. Gracias. Es un pequeño detalle. Gracias, muchas gracias. Lo recibo con mucho cariño. Muchas gracias. Pero es reconociéndole ese trabajo que ha estado haciendo y que no sabíamos que lo hacía. Estoy para servir. Que estuvimos orando y no sabíamos quién era. Ahora ya sabemos quién es, ya sabemos su nombre y su número. Así que unas últimas palabras, hermana, que quiera compartirnos. Gracias por el espacio. Que Dios les bendiga y es todo. Nada más eso sí es su sentir, el bendecirme con ese voto. Gracias. Seremos parte del propósito que Dios tiene en su vida, en mi vida. Claro. Muchas gracias. Somos parte de una congregación, de una iglesia, unos por allá, otros por acá, pero todos somos lavados. Todos somos Sí. hermanos y todos somos Claro que familia. Sí. Ahora, independientemente de lo que Dios tenga para mí, estoy para servirles. Usted tiene mi contacto y yo con mucho gusto, que espero que no se ofrezca andar en esos terrenos. Claro que sí. Pero de ser así, yo estoy para servir. Gracias. Lo hago con gusto. Estoy a sus órdenes. Gracias, hermana. Gracias por permitirnos conocer a la licenciada, pero también conocer a la hermana. Saber con quién estamos ahora pues participando de este evento que pues es histórico, sí. De cierta manera lo es. Así que, hermana, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Que Dios les bendiga. Y a ustedes que nos permitieron entrar a sus hogares, tomarse ese tiempo y escuchar esta conversación, conocer pues esta área que a veces para nosotros es tan desconocida, pero también tan necesaria, entender todos esos términos, saber qué es lo que se hace, lo que se lleva, y que pues sí, es cierto, esperemos no vernos por allá en aquellos lugares, ¿verdad? Que nada más lo veamos por un video. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermana, gracias. Y pues los esperamos en otro capítulo más, conociendo otro ministerio de los que Dios ha levantado en esta ciudad para bendecirla y también para bendecir otras ciudades. Dios los bendiga. La licenciada Dania Ramos Rodríguez, Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, boleta rosa, número 31. Que Dios les bendiga. Y su amigo y servidor, Pastor Omar Barraza. Dios los bendiga y nos vemos la próxima. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud, porque Dios me cambió, me transformó.